Hay un instante tan antiguo que escapa incluso a nuestra imaginación. Un momento en el que nada, absolutamente nada, existía. Ni luz, ni materia, ni espacio, ni siquiera el tiempo. Solo un silencio inmenso, como el sueño antes del primer pensamiento. A veces pienso que ese silencio aún resuena, escondido entre las notas de fondo del universo. Lo imagino como un recuerdo enterrado en la profundidad de cada átomo, un eco en cada fotón que aún viaja por el cosmos desde el principio de todo. Y entonces me pregunto, ¿de dónde venimos realmente? No solo nosotros como especie, sino todo lo que existe. Las montañas, las hojas, la sangre, las estrellas. ¿Cuándo cobró sentido la nada? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Los científicos lo llaman el Big Bang, una semilla de energía inimaginable que explotó hace casi 14.000 millones de años, desplegando en un solo suspiro todo lo que sería, absolutamente todo. Pero más allá de ecuaciones o modelos, hay una pregunta más íntima. ¿Qué misterio encendió esa chispa? Los antiguos pueblos miraban al cielo buscando respuestas mucho antes de que supiéramos lo que era una galaxia. En esa bóveda infinita veían dioses, criaturas, destinos grabados en fuego. Pero hoy, con nuestras máquinas y telescopios, el asombro sigue siendo el mismo. Porque cuanto más conocemos del universo, más sentimos el peso del misterio. Quizás el cosmos no solo sea un lugar, sino un espejo, uno donde tratamos de reconocernos. Al principio fue el fuego. No un fuego como el de una hoguera, sino una tormenta de energía pura, un océano de radiación tan denso que nada podría escapar. No había átomos ni electrones libres, solo un caldo incandescente donde las leyes que hoy comprenden los físicos eran apenas conocimientos balbuceantes de algo gigantesco. Durante los primeros 380.000 años, el universo fue ciego, una sopa de partículas cargada que absorbía toda la luz. Pero luego ocurrió algo casi poético. El cosmos se enfrió lo suficiente para que los protones capturaran electrones, y al hacerlo, por primera vez, la luz se liberó. Esa misma luz, la radiación de fondo cósmico, viaja todavía acariciando nuestras antenas y radiotelescópicos como un susurro del origen. Cada vez que miro una imagen del fondo cósmico de microondas, pienso en eso, en que ese resplandor tenue es literalmente el eco fósil del primer amanecer del universo. Entre esas ondas y vibraciones se escondían las primeras diferencias, minúsculas irregularidades de la densidad, y esas imperfecciones fueron la semilla de todo lo que vendría luego: galaxias, estrellas, mundos, vidas. Y así empezó la danza. La gravedad, esa fuerza silenciosa, comenzó su obra maestra. En los lugares donde la densidad era apenas un poco más alta, la materia empezó a atraerse, a caer sobre sí misma, girando y calentándose. Aquellos vórtices cósmicos fueron las mismas estrellas. Cada estrella era una antorcha encendida en el vacío, un laboratorio natural que transformaba hidrógeno en helio y luego, cuando moría, lo esparcía todo en forma de polvo y fuego. Porque eso somos. Los átomos de hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el carbono que forma nuestros pensamientos, todos fueron fabricados en el corazón de astros que murieron hace miles de millones de años. Morimos y vivimos dentro de un legado cósmico, uno que comenzó mucho antes de que existiera la palabra vida. Imagina un vasto océano de gas y polvo, girando lentamente en torno a una estrella recién nacida. Así era nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Una nube en movimiento, llena de fragmentos de roca, hielo y metales pesados. A ese caos protoestelar lo llamamos la nebulosa solar. Allí, la gravedad actuaba como un escultor paciente. Poco a poco, los pequeños granos de polvo chocaban, se fusionaban, formaban estructuras, crecían. De repente, donde antes había motas suspendidas, surgían bolas sólidas que giraban en un delicado equilibrio orbital. Esos cuerpos primitivos recibieron un nombre hermoso y olvidado: planetesimales. Eran los ladrillos de los futuros planetas, pequeñas rocas que colisionaban una y otra vez. Algunas se destruían, otras sobrevivían,
y seguían creciendo. La historia de la Tierra, de Venus, de Marte, comenzó en ese juego de destrucción y renacimiento. Lo fascinante es que aún quedan rastros de esa época, los asteroides. Esos cuerpos errantes conservan, como cajas del tiempo, los materiales más antiguos del sistema solar. En ellos, los científicos buscan la memoria química del origen. Cada vez que una sonda, como la Hayabusa, Osiris o Rosetta, aterriza en uno de esos mundos diminutos, en realidad está aterrizando sobre el pasado, tocando con tecnología del siglo XXI el polvo que presenció el nacimiento del Sol. Pero más allá de los datos y las muestras, hay algo profundamente humano en esas misiones. Son gestos de curiosidad, como si la humanidad extendiera su mano para tocar el polvo del que está hecha. Si el universo está hecho de polvo y gas, ¿cómo surgió algo tan delicado y complejo como la vida? La respuesta, o mejor dicho, el misterio, podría encontrarse en los propios asteroides. En los meteoritos que caen sobre la Tierra, los científicos han encontrado aminoácidos, los mismos componentes básicos de las proteínas que forman todos los seres vivos. Esto sugiere algo bello y perturbador. Tal vez el impulso de la vida llegó desde el espacio. Quizá la Tierra fue sembrada por cometas y asteroides que transportaban los materiales orgánicos esenciales. Como quien deja una botella con un mensaje en el mar cósmico, un mensaje que decía, despierta. Y así lo hizo. Hace unos 3.800 millones de años, en algún rincón húmedo y cálido de nuestro joven planeta, las moléculas comenzaron a organizarse, a copiarse, a buscar la forma más eficiente de persistir. No sabemos si fue suerte, química o destino, pero en ese instante el universo empezó a recordarse a sí mismo a través de nosotros. Cuando miramos al cielo y nos preguntamos si hay vida en otros lugares, en realidad nos preguntamos si el milagro se repitió. Si en algún asteroide, en algún océano helado o nube de gas interestelar, otra chispa encendió la misma pregunta que hoy nos hacemos nosotros. Imagina un planeta joven, apenas formado, girando bajo un cielo de fuego. La superficie está cubierta por océanos en ebullición y continentes inestables que emergen para volver a hundirse. Meteoritos cruzan el espacio y caen como lluvia de fuego sobre una corteza incandescente. Así era la Tierra hace más de 4.000 millones de años, un mundo en construcción. Aquel caos, que podría parecer un infierno, fue en realidad un escenario perfecto. Cada impacto traía minerales, agua congelada y compuestos orgánicos. El calor, la presión y el movimiento de las rocas actuaban como catalizadores químicos. En ese caldo imposible se mezclaban los ingredientes del misterio más grande de todos, la vida. Puede que los primeros organismos no fueran más que formas microscópicas, apenas estructuras que se replicaban entre burbujas minerales. Pero en esos gestos diminutos ya estaba escrito todo lo que vendría después: evolución, pensamiento, conciencia. Cada ola que rompía sobre la orilla primitiva llevaba consigo una posibilidad. Cada chispa eléctrica, un experimento. El planeta era una sinfonía de reacciones, probando una y otra vez hasta encontrar una melodía que pudiera sostenerse. Y cuando finalmente lo logró, cuando la materia aprendió a mantenerse viva, el universo cambió para siempre. Por primera vez, la materia comenzó a sentir. Si alguna vez has tocado una piedra muy antigua, de esas que parecen contener el tiempo mismo, quizás hayas sentido esa sensación extraña, como si algo te mirara desde dentro. Cada mineral de esa roca guarda una historia, y en algunos los científicos han encontrado restos de carbono antiguo, huellas químicas que nos hablan de los primeros seres vivos. En regiones como Groenlandia y Australia Occidental se hallaron fósiles microscópicos que datan de hace más de 3.500 millones de años. Son colonias pequeñas, casi invisibles, construidas por microorganismos llamados cianobacterias. Fueron ellas las que transformaron nuestro planeta. Absorbieron dióxido de carbono, liberaron oxígeno y crearon una atmósfera respirable. Sin ellas jamás habríamos existido. Piensa en eso por un segundo.
Todo lo que amamos, todo lo que recordamos, está sostenido sobre el trabajo silencioso de organismos que ni siquiera tenían ojos. A veces, cuando veo fotos del cielo tomadas por los telescopios más potentes, me gusta imaginar que cada punto de luz es una memoria, que el universo entero es una colección de recuerdos que se repiten, mutan y vuelven a empezar. Quizá cada planeta, cada atmósfera que respira, sea un eco de aquella primera chispa en la Tierra. Mucho tiempo después de aquel comienzo, miles de millones de años más tarde, la especie humana levantó la vista y quiso saber de dónde venía. De ese impulso nacieron las misiones espaciales, los mensajeros que enviamos para tocar lo que ya no recordamos. Cuando la sonda Voyager 1 abandonó la órbita de Neptuno en 1990, Carl Sagan pidió que girara su cámara y tomara una última foto de la Tierra. En esa imagen, nuestro planeta parece como un punto diminuto, suspendido en un rayo de luz, el punto azul pálido. Cada vez que veo esa imagen recuerdo sus palabras. Ahí está todo lo que conocemos, todos los que amamos, todos los que alguna vez existieron. Las sondas como la Hayabusa y la Osiris nos enseñaron otra lección, que el polvo que flota en el espacio es el mismo que nos compone. Cuando la Hayabusa 2 regresó a la Tierra trayendo partículas del asteroide Ryugu, los científicos descubrieron algo asombroso. En esos diminutos granos había moléculas orgánicas, nitrógeno, carbono y agua. De nuevo, el universo nos repetía el mismo mensaje en diferentes idiomas. Todo está conectado. Cada misión, cada imagen enviada desde Marte, cada muestra recogida de un cometa son piezas del mismo rompecabezas. Quizá no estemos explorando el espacio para conquistarlo, sino para recordarlo, para volver a aquello que fuimos cuando el cosmos era joven y todo era posible. A veces me pregunto si el universo tiene memoria, si de algún modo recuerda sus comienzos, o si somos nosotros esa memoria. Quizá nuestra conciencia no sea más que un intento del cosmos por observarse a sí mismo. Los científicos siguen intentando responder preguntas que a la vez son filosóficas y terriblemente humanas. ¿Estamos solos? ¿Hay otros mundos habitados? ¿Existe un límite para el tiempo? ¿O todo se repite? En planetas como Europa y Encelado, ocultos bajo gruesas capas de hielo, se han detectado océanos líquidos. Allí, bajo la oscuridad, podría esconderse una nueva forma de vida. Y mientras nuestros telescopios miran más lejos, aparecen exoplanetas con atmósferas ricas en carbono, con nubes, con viento, mundos que quizá en silencio esperan ser descubiertos. Pero hay algo que ninguna ciencia puede medir: la emoción de sabernos parte de todo eso, de mirar hacia una estrella y entender que lo que brilla allá lejos también brilla dentro de nosotros. El universo sigue en expansión. Cada segundo, las galaxias se alejan unas de otras, y sin embargo, dentro de una distancia creciente, seguimos buscando conexión. Quizá un día nuestra especie extienda la vida más allá de la Tierra. Colonias humanas en Marte, estaciones en la Luna, naves que viajen durante generaciones. Entonces, cuando alguien mire por una ventana estelar y vea el brillo de un cometa, recordará que está mirando a su pasado. Y aún así, esa búsqueda nunca será solo científica. Siempre habrá algo espiritual en ella. Porque explorar el cosmos es también explorar el alma. Cada descubrimiento astronómico encierra una lección: que la vida, por improbable que parezca, se aferra al universo con la misma terquedad con la que una semilla rompe la roca. Tal vez el futuro de la humanidad sea aprender a cuidar ese milagro, a entender que somos apenas un destello entre miles de millones de años de historia cósmica, y que precisamente por eso cada instante cuenta. Decía una frase antigua: estamos hechos de la materia de las estrellas. Pero eso no es solo poesía, es una verdad física, comprobable y a la vez una metáfora perfecta de lo que somos. Nacidos del polvo, y algún día volveremos a él. Y cuando nuestros átomos se dispersen, cuando ya no quede rastro de nuestras ciudades ni de nuestros nombres, el universo seguirá, tranquilo, formando nuevas estrellas, nuevos mundos, nuevas historias. Quizá en algún lugar, dentro de millones de años, otros seres mirarán al cielo y se preguntarán las mismas cosas que hoy nosotros nos preguntamos. Y en ese gesto, en la curiosidad,
en el asombro, en la búsqueda, el universo continuará conociéndose a través de sus hijos. Porque la materia, cuando siente, cuando piensa, cuando sueña, deja de ser solo materia. Se convierte en memoria, en historia, en vida. Somos el universo hablándole a sí mismo, descubriéndose y tratando una y otra vez de recordar su nombre. Hay algo melancólico en pensar que incluso el universo tiene final, que alguna vez, dentro de incontables eones, la luz misma podría apagarse. Pero quizás, como nos enseña la naturaleza, toda muerte es una forma distinta de continuidad. En el futuro más cercano, las galaxias seguirán alejándose unas de otras. Cada cúmulo se volverá una isla solitaria en un océano de oscuridad. Las estrellas agotarán su combustible y morirán una a una. Los soles que hoy iluminan mundos desconocidos se transformarán en enanas blancas, en silenciosas esferas de ceniza cósmica. Durante un tiempo inimaginable, esas brasas serán los últimos testigos de la luz. Y entonces llegará la era del frío. Pero incluso en esa aparente quietud, la creación continuará de otras formas. Los átomos se desintegrarán lentamente. Y tal vez, en las últimas vibraciones cuánticas del espacio-tiempo, se esconda la semilla de un nuevo comienzo. ¿Acaso el universo exhala para poder inhalar? ¿Y si lo que llamamos fin no fuera más que el eco inicial de otra expansión? La física nos da ecuaciones, la imaginación nos da esperanza. Imagina que estás en un desierto. No hay sonido, no hay viento, solo una calma absoluta. Eso será el universo en su vejez. Una paz tan profunda que ni la luz podrá atravesarla. Y sin embargo, en algún punto quedará una memoria. Una huella diminuta en la trama del espacio. Las incoherencias cuánticas, los residuos de información, lo que los físicos llaman entropía. Son esos restos los que podrían contener todo lo que alguna vez existió. En esa memoria estarán grabados los pasos de los dinosaurios, las voces humanas, los destellos de las civilizaciones que miraron el firmamento. Quizás, en el silencio final, el universo no olvida nada, solo espera. Los filósofos antiguos hablaban del eterno retorno, la idea de que todo se repite una y otra vez, bajo formas distintas. Tal vez el cosmos siga ese ritmo, tal vez cada universo sea el sueño de otro anterior, que al morir despierta dentro de su propia memoria. Si eso fuera cierto, entonces nunca habría un principio definitivo ni un final absoluto. Solo ciclos, respiraciones cósmicas, latidos eternos. Como si el todo contuviera dentro de sí al todo siguiente, dormido en su interior, aguardando el momento de nacer. Entre todas las fuerzas conocidas, ninguna resulta más misteriosa que la conciencia. La gravedad curva el espacio, la energía mueve galaxias, pero la conciencia observa. Quizá el universo necesitó evolucionar miles de millones de años solo para mirarse a sí mismo, a través de los ojos de una criatura pensante. Es como si todo, desde el Big Bang hasta la mirada humana, fuese parte de un mismo proceso de autodescubrimiento. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Somos nosotros los que contemplamos al cosmos o es el cosmos el que se contempla a sí mismo a través de nosotros? Si la materia puede organizarse hasta producir pensamiento, tal vez cada mente, cada emoción, sea una forma temporal de la energía universal. Cuando amamos, cuando creamos, cuando observamos las estrellas, quizá estamos participando en el acto más antiguo de todos, el universo reconociéndose. Y si algún día la materia colapsa y el espacio se apaga, ¿qué pasará con la conciencia? Quizás no desaparezca. Tal vez se disuelva en el todo, volviéndose indistinguible del tejido cósmico. Una onda de ser que vibra más allá del tiempo, una luz sutil que nunca se extingue. Cada muerte en el cosmos lleva escondido un acto de creación. Cuando una estrella explota, siembra el espacio con elementos nuevos. Cuando una galaxia se fusiona con otra, nacen nuevas estrellas. El universo está lleno de gestos que parecen finales, pero que son nacimientos disfrazados. Quizá el destino del todo siga ese patrón. Tal vez, después del silencio más profundo, un nuevo estallido vuelva a surgir, expandiendo otro universo, naciendo desde las cenizas del anterior. Y si así fuera, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Acaso una huella, una vibración, un patrón de información flotando en la nada,
esperando cristalizar en otra forma? Podríamos renacer como parte del polvo inicial, como energía, como la primera nota en la sinfonía de un nuevo cosmos. Al fin y al cabo, todo lo que somos es transformación. En nosotros, la historia del universo se repite en miniatura. Nacimiento, expansión, cambio, reflexión. Cada vida humana es un pequeño Big Bang emocional, un universo efímero que deja su energía en otros. Quizá de eso se trate la eternidad, no de durar para siempre, sino de repetirse infinitamente en diferentes formas. Hay un verso del cosmos que se repite en todos los lugares donde la vida aparece: la búsqueda de sentido. No importa cuán diferentes sean las formas de existencia, todas parecen anhelar comprender. Las civilizaciones avanzadas, si existen, tal vez también levanten la vista a su cielo y se pregunten lo mismo que nosotros: ¿por qué existe algo? ¿De dónde viene la luz que me ilumina? Quizás ese impulso de buscar sea la huella más profunda del universo en nosotros. No solo somos polvo de estrellas, somos su anhelo hecho forma. En todas las culturas humanas, el cielo ha sido refugio y espejo. Lo fue para los sumerios, para los mayas, para los egipcios, para nosotros. Siempre mirando hacia arriba, como si intuyéramos que allí está escrita nuestra genealogía verdadera. Y cada vez que un ser humano levanta los ojos hacia la oscuridad infinita, el universo da un paso para conocerse un poco más. En el final más lejano, cuando el espacio haya envejecido y la materia se haya desvanecido, tal vez la oscuridad se vuelva absoluta, pero no eternamente. En ese negro perfecto, en esa quietud total, las fluctuaciones cuánticas, esas vibraciones diminutas que incluso el vacío conserva, podrían provocar un nuevo estallido, un nuevo amanecer. El Big Bang volvería a repetirse y una nueva ronda del tiempo comenzaría su danza. Y quizá en esa nueva era también nazcan criaturas que miran al cielo y se pregunten por su origen sin saber que son las herederas de quienes soñaron antes, nosotros. Así el universo se renueva y dentro de él la búsqueda continúa, porque en cada átomo, en cada chispa de conciencia, vive la huella de algo que no conoce el olvido. El universo es como un ser que respira, se expande, se contrae, y en cada exhalación deja la posibilidad de un nuevo comienzo. Nosotros, sus hijos, respiremos con él. Cuando dormimos bajo las estrellas, respiramos el mismo aire que una vez formó soles. Cuando amamos, movemos átomos que antes brillaron en otros mundos. Somos un puente entre lo que fue y lo que será. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento es una chispa que viaja hacia adelante, una semilla perdida en el viento del tiempo. Y quizá eso sea la eternidad, no el permanecer, sino el pertenecer. Porque aunque el cosmos cambie, aunque las estrellas mueran, aunque incluso el tiempo se disuelva, mientras exista una mirada que busque comprender, el universo seguirá respirando. Y con cada respiración volveremos a nacer. El universo siempre ha llamado y nosotros siempre hemos escuchado. Desde el primer ser humano que miró hacia el cielo nocturno, algo dentro de nosotros comprendió que no solo pertenecemos a la Tierra, sino al todo. Mirar el firmamento es mirar un origen que también es destino. Y ahora, por primera vez en la historia, podemos responderle al universo con presencia, no solo con preguntas. Nuestras sondas ya han dejado atrás los límites del sistema solar. Los telescopios ven más lejos que nunca. Las naves imaginan rutas hacia Marte. Los algoritmos buscan señales en los susurros del espacio profundo. Todo lo que existe en la humanidad, curiosidad, miedo, esperanza, converge en esa mirada hacia lo desconocido. Porque allá afuera no solo buscamos otros mundos, buscamos otras versiones de nosotros mismos. Quizá un día, dentro de siglos, nuestros descendientes caminen bajo cielos alienígenas y miren hacia una estrella lejana que, en una noche antigua, fue su hogar. Y quizá, al hacerlo, sientan la misma nostalgia que nosotros cuando miramos hacia Orión. El viaje humano a las estrellas no será una conquista, será un regreso, un acto de memoria. Todo ser vivo que haya existido en la Tierra comparte una misma genealogía cósmica. Somos el resultado de 14.000 millones de años de evolución, de colisiones estelares y de azar.
Y sin embargo, dentro de esa vasta historia, cada uno de nosotros es un instante único. Hay algo profundamente conmovedor en esa fragilidad. Saber que somos polvo cósmico que piensa, camina, ama y sueña. Que vivimos sobre un planeta que flota en un vacío inmenso y aún así sentimos la necesidad de dejar una huella. Esa necesidad de crear, de descubrir, de comprender, es quizás el verdadero propósito de la consciencia. Ser la herramienta del universo para volver a encender su propia luz. Cada generación aporta una chispa. Los antiguos levantaron piedras para construir templos que apuntaban al sol. Nosotros levantamos telescopios que miran hacia galaxias lejanas. Y los que vendrán, ellos levantarán civilizaciones enteras entre las estrellas. Así, la herencia de la luz continuará. Y aunque el universo cambie de rostro, la llama seguirá viajando de mente en mente, de estrella en estrella. Quizás en la escala cósmica seamos una nota breve, una respiración dentro de un concierto de miles de millones de años. Pero en esa nota hay una música que nunca se repite igual. Cuando pienso en la humanidad, no la veo como una especie frágil, sino como una semilla intergaláctica. Llevamos dentro el potencial de todo lo que una vez fue. Cada célula contiene el mapa del universo comprimido de información viva. Los átomos que forman nuestros cuerpos han viajado por múltiples destinos. Estuvieron en el núcleo de una estrella, cayeron en meteoritos, flotaron en mares primitivos, respiraron otros seres. Y ahora, por un breve momento, se detienen aquí, en nosotros, para observar. Quizá eso sea ser humano. Ser una pausa consciente en el fluir eterno de la materia. Tal vez el verdadero comienzo de nuestra historia esté aún por llegar. Llegará un día en que partamos de este mundo no por necesidad, sino por amor. El amor a la curiosidad, al misterio, a la supervivencia de la vida misma. Cuando construyamos naves que viajen por siglos, llevaremos con nosotros más que tecnología. Llevaremos lenguajes, recuerdos, arte, mitos y la emoción ancestral de mirar un amanecer. Seremos los portadores de la memoria terrestre, los jardineros de la vida en otros mundos. Puede que dejemos atrás océanos y montañas, pero nunca dejaremos atrás nuestra esencia, porque pertenece a las estrellas. Y cuando, lejos de casa, alguien pronuncie la palabra tierra, quizá ese nombre resuene como un poema en el vacío. Una palabra que contuvo mares, risas, lluvias, humanidad. Entre todas las energías del universo hay una que desafía las leyes conocidas. No tiene masa ni velocidad medible, pero puede cruzar el tiempo. El amor. No el amor romántico, sino el impulso de conectar, de unir lo separado, de transformar el caos en armonía. La gravedad une los cuerpos, el amor une las almas. Tal vez sean manifestaciones distintas de la misma intención cósmica. Cuando creamos, compartimos o cuidamos, estamos participando en esa misma corriente que formó galaxias y soles. El amor es el Big Bang interior, una explosión silenciosa que nos recuerda que el universo no solo se expande hacia afuera, también lo hace hacia adentro, dentro de cada ser consciente. En ese sentido, la humanidad nunca está sola. Cada pensamiento, cada acto compasivo es una reverberación que atraviesa el cosmos. Pequeñas ondas que, quizá, en algún rincón del espacio serán percibidas como la melodía de un universo que aprendió a sentir. El tiempo, como lo entendemos, es apenas una ilusión necesaria para que la existencia tenga ritmo. Pero tal vez, en la escala del todo ocurra simultáneamente. El nacimiento, la muerte y la resurrección del universo sucediendo en una sola sinfonía eterna. Si eso es cierto, entonces ningún instante se pierde. Lo que vivimos, lo que tocamos, lo que amamos, permanece siempre, resonando en alguna frecuencia invisible del ser. Quizá la eternidad no esté en el futuro, sino en el ahora. En este momento exacto donde miramos el cielo y sentimos que algo dentro de nosotros responde. Cuando el universo finalmente se reconcilie con sí mismo, cuando toda su materia y su conciencia se fundan en una sola vibración, quizá no haya oscuridad ni final, solo luz pura, la misma luz que existió desde el principio y que siempre, de algún modo, ha estado esperándonos. Si pudiéramos mirar el universo como una sola vida, veríamos que su historia y la nuestra son la misma.
Nació del silencio, aprendió a brillar, se fragmentó, soñó consigo mismo y ahora busca regresar a su origen. Nosotros estamos a mitad de ese viaje. Somos el puente entre el inicio y el regreso, entre la materia y la conciencia, entre la oscuridad y la luz. Y cuando llegue el momento de volver, cuando nuestros descendientes se dispersen entre las nebulosas, cuando el polvo de la Tierra vuelva a mezclarse con el polvo de las estrellas, no será el fin, será el reencuentro, porque nunca dejamos el universo, solo lo exploramos desde dentro. Y quizá en el instante en que la última chispa de pensamiento desaparezca, el cosmos vuelva a pronunciar su propia palabra, una palabra que contenga todos los idiomas, todas las vidas, todos los sueños. Esa palabra será luz, y en esa luz volveremos a empezar. El universo no conoce el final, solo transformaciones. Cada fragmento de polvo que flota en el espacio lleva dentro una promesa, que algún día volverá a brillar. Y de ese mismo polvo provenimos nosotros, hijos de una materia que ha aprendido a sentir, a preguntarse y a amar. Nuestro viaje aún no ha terminado, apenas comienza. Desde las antiguas hogueras donde los humanos contaban historias mirando las constelaciones, hasta las naves que ahora viajan más allá de los límites del sistema solar, hay un mismo hilo invisible que nos conecta desde el origen. Ese hilo se llama curiosidad. La curiosidad es la chispa que nos hace construir telescopios, escribir poemas, tocar la arena y preguntarnos de dónde viene todo. Es la misma fuerza que hizo girar la nebulosa solar y encender las primeras estrellas. Por eso nuestro destino está ligado al suyo. No somos espectadores del cosmos, somos parte de su respiración. Cada descubrimiento que hacemos no es una conquista, sino un recordatorio de lo que siempre fuimos, fragmentos conscientes de eternidad. Caminamos por la Tierra como quien camina sobre el interior de una estrella apagada. Cada roca, cada gota de agua, cada partícula que forma nuestro cuerpo ha viajado por distancias inconcebibles antes de reunirse aquí, en este instante, bajo esta forma llamada humanidad. Y sin embargo, aún sentimos nostalgia. Una nostalgia que no tiene nombre, pero que todos hemos sentido alguna vez, al mirar el cielo o al contemplar el mar. Es el eco del lugar del que venimos, un anhelo ancestral de regresar a casa, aunque ni siquiera sepamos dónde está. La ciencia y la poesía, tan distintas en apariencia, están hechas del mismo deseo, comprender la belleza que nos envuelve. El universo se expresa con ecuaciones, la vida con latidos. Ambos son intentos diferentes de decir lo mismo, que la existencia, en su inmensidad, tiene sentido porque puede sentirse. Habrá un día en que la humanidad deje la Tierra, no porque la haya agotado, sino porque la habrá comprendido. Partiremos hacia otros mundos con la misma emoción con la que nuestros antepasados cruzaron mares desconocidos, sabiendo que el peligro era real, pero que la inmovilidad sería peor. Llevaremos con nosotros la memoria de este planeta, los cantos de las aves, la música, las palabras, los amaneceres. Seremos las manos del universo esparciendo su propia semilla ante las estrellas. En cada nueva frontera que crucemos no buscaremos solo recursos ni refugio, buscaremos significado. Querremos sentir, una vez más, lo que sentimos al mirar el cielo por primera vez, ese estremecimiento silencioso que susurra que lo imposible también es parte de nosotros, porque todo viaje hacia el espacio es también un viaje hacia el interior. Cuanto más lejos llegamos, más comprendemos quiénes somos. Quizá el universo haya estado siempre intentando decir algo. Quizá toda materia, toda luz, todo el espacio sean parte de una sola palabra que aún no comprendemos del todo. Esa palabra podría ser amor, conciencia, creación, o tal vez todas a la vez. Lo que sí sabemos es que nosotros somos su pronunciación. Somos el lenguaje con el que el cosmos intenta entenderse. Y cuando miremos por última vez a las estrellas, antes de fundirnos con ellas, no habrá miedo. Solo una certeza profunda. Siempre fuimos lo mismo. El polvo que camina es el polvo que brilla. El pensamiento que pregunta es la energía que estalla. La vida que siente es la continuación de una historia que nunca dejará de contarse. Así termina este viaje. No con una despedida, sino con un retorno. Porque cada vez que miramos el cielo nocturno, reencontramos el principio.
Allí están nuestros orígenes, pero también nuestro destino. Los átomos que algún día fueron parte de estrellas muertas, ahora piensan, cantan y aman. Cuando esos átomos vuelvan al espacio, formarán parte de nuevas historias, nuevas vidas, nuevas galaxias. Nada termina realmente. El universo solo cambia de ritmo. Y nosotros, sus hijos fugaces, somos la melodía que lo acompaña en su respiración eterna. Quizá ese sea el mayor milagro, que dentro de un abismo aparentemente indiferente haya surgido algo capaz de contemplarlo con ternura. Y cuando la última estrella se apague, cuando el tiempo deje de tener dirección, aún quedará un susurro viajando por la oscuridad. Un susurro que dice: yo soy el universo recordándome.